Los temas de análisis de esta noche: la extinción de dominio contra el expresidente Elías Antonio Saca y también reformas a la ley penitenciaria. Este es el momento de todos. Banco Agrícola nos hace un llamado a la reflexión, a que nos demos cuenta que este es el momento de hacer que las cosas sucedan, de superar adversidades y sobrepasar límites. Es nuestro momento de construir un mejor país todos. Es un gusto que nos acompañe esta noche en 8 en punto. A ver, reiteramos sobre los temas que vamos a estar analizando para que nuestros invitados estén claros, porque vamos a estar hablando en el primer segmento sobre la ley, la aplicación de la extinción de dominio en el caso del expresidente Elías Antonio Saca, las reformas de ley penitenciaria, pero vinculadas también a las medidas extraordinarias. Sin duda alguna, esos son los temas en los que estaremos analizando. Queremos agradecer que nos acompaña en nuestros estudios acá en 8 en punto Astor Escalante, es director de Centros Penales, abogado de la República. Astor, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, William, un gusto compartir esta tribuna contigo y a la orden pues para tus preguntas. Perfecto, también agradecemos que está con nosotros Rodolfo Garay Pineda, ex director de Centros Penales, también abogado de la República. Rodolfo, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, William, estamos a vuestra disposición para evaluar cada una de las situaciones. Perfecto, antes de iniciar entonces, quiero mostrarles a ustedes un poco las declaraciones que recogimos esta mañana desde Teleprensa. El fiscal general de la República, que ha iniciado ese proceso de extinción de dominio contra propiedades del expresidente Elías Antonio Saca, las declaraciones que dio allí en la casa ubicada en El Carmen del expresidente de la República. Vamos a escuchar lo que él plantea sobre todo lo que tiene que ver en el caso particular, pero también sobre el proceso abreviado que se ha aplicado en esta oportunidad. No hay valúos completos de todos los inmuebles, porque no habíamos tomado posesión nosotros, pero me atrevería a decir que los valores pueden llegar de un tope de 30 hasta 40 millones, posiblemente. Aseguramos una pena, ¿verdad?, que se comprometan a que no va a ser apelada, porque bien le podíamos haber puesto más de 10 años, pero ¿quién nos sostiene y quién nos puede asegurar que esto en otra instancia superior iba a ser sostenible? Pero en el marco de estas declaraciones, el fiscal general Douglas Meléndez también ha hecho referencia al caso Mauricio Funes. Escuchamos y veamos. No es posible que alguien que se haya aprovechado, digamos, de los fondos públicos y está afuera y está diciendo un montón de improperios y se siga aprovechando. O sea, si no quiere venir a someterse a la justicia a nuestro país, que se ponga a trabajar, pero que no esté viviendo de los fondos y los impuestos de ustedes, de nosotros, pues. Ese es el tema, ¿verdad?, que causa una indignación. Por eso es que yo lo he hecho público, ¿verdad?, y lo reafirmo, pero no puedo entrar en más detalles. Y es que el fiscal general de la República también ha hecho referencia al caso de Mauricio Funes, que sigue supuestamente recibiendo fondos públicos de acá, desde nuestro país, y que se los están llevando a Nicaragua. Pues bueno, eso es lo que está en perspectiva, el tema de la extinción de dominio en el caso del expresidente Elías Antonio Saca. Rodolfo, quiero iniciar con usted un poco conociendo su opinión sobre esto, sobre todo en la parte que tiene que ver con proceso abreviado que se está aplicando. ¿Cuál es su opinión, Rodolfo? Sí, el procedimiento abreviado es un procedimiento establecido en la ley, del cual la Fiscalía ha utilizado con la defensa técnica del caso y pues que ha dado un resultado. Lo que ocurre es que ahí pactaron una pena de 10 años de prisión, que según la legislación vigente, en la práctica significa que cuando él cumpla la tercera parte de la pena, que en este caso podrían ser los 3 años, 4 meses, podrá optar a un beneficio penitenciario que es la fase de confianza, y consecuentemente él podría estar saliendo a su casa y a sus actividades dentro de 1 año, 4 meses, o 1 año, 2 meses, y quien tendría esa facultad no sería un juez, sino que la misma administración penitenciaria, que ya sería un acto, porque a mí lo que veo es ese tratamiento especial, porque muchos internos de los 16.000, 18.000 condenados
no tienen opción. Yo me atrevería a que si sacamos una estadística de cuántos internos condenados que cumplen esa tercera parte al tiempo que lo cumplen, tienen ese beneficio. Entonces ahí se rompe el criterio de equidad, de funcionalidad. Pero esos son los resultados, esa es la ley y será la opinión pública la que va a valorar eso. Ahora, escuchó las declaraciones del fiscal general, ¿no? Donde dice que si por la otra vía, pues esto podía llevar mucho tiempo y hay todo un procedimiento. Entonces uno también se pregunta en ese contexto sobre la capacidad instalada que tiene la Fiscalía General en términos de recursos humanos, materiales para poder desarrollar un proceso y de alguna forma cumplir con las expectativas que tiene la población, porque obviamente ha habido muchísimas críticas, sobre todo en redes sociales, por este procedimiento. Yo creo que la capacidad instalada de la Fiscalía no es límite para una función de ese tipo, porque lo que hace, yo estuve en la Fiscalía 9 años y en la práctica lo que ocurría es, se designaban 3, 4 fiscales que por la naturaleza del caso se iban a dedicar exclusivamente a ese proceso y hay casos de trascendencia nacional y hay casos que no, entonces sí se tiene la capacidad para escoger fiscales que se dediquen exclusivamente a eso y que puedan pasar 1 o 2 años cuando hay una política fiscal que así lo requiere. Entonces eso no es justificación para no darle funcionalidad a un caso de este tipo. ¿El procedimiento abreviado se convierte ya en un antecedente, un precedente entonces, y que puede ser de aplicación recurrente en adelante? ¿O qué implicaciones tiene eso? El problema es cuál será la política fiscal y cuáles van a ser los reclamos que van a percibir de por qué en este caso sí lo confirió y por qué no lo va a conferir en otros casos, en donde la Fiscalía estará en riesgo de no dar el mismo tratamiento igualitario a otros, si incluso en el mismo caso. A mí me llamaba la atención que a los funcionarios menores no les habían concedido el procedimiento abreviado y a los de mayor responsabilidad sí, pero parece que ya cambió de política la Fiscalía y que le va a dar el mismo tratamiento a todos. Perfecto. Astor, ¿cuál es la opinión entonces sobre el procedimiento y en general sobre el caso que está planteado ahí en la Fiscalía? Bueno, mira, yo realmente considero que cada una de las partes en este proceso, Fiscalía y equipo de defensa, trazaron sus estrategias en este caso. El fiscal general de la República explicaba en algunas declaraciones que yo logré escuchar las razones por las cuales él accedió a este procedimiento abreviado. Entre las razones mencionaba el fiscal general que el 5 de noviembre de este año vence prácticamente el plazo que da la ley para mantener en detención provisional a una persona. Es un plazo legal que en varios procesos penales los imputados han obtenido la libertad, no estoy diciendo la absolución, sino que han quedado en libertad porque la disposición legal establece un plazo que en este caso específico ya se le acercaba, ya estaba por vencer. Otra de las razones planteada el fiscal, sin repetir todo lo que ha manifestado, es que el sistema como tal, lo decía, palabras más, palabras menos, podía generar en un momento determinado que si ellos lograban, si Fiscalía lograba una condena, en este caso, probablemente en una cámara o en una instancia superior el caso fuera anulado incluso o quedaran en libertad el expresidente Saca y los funcionarios que han sido acusados por estos hechos. Decía el fiscal que estaba tratando de asegurar una condena en el caso y se habla de una condena en efecto, pero también es interesante ver el posicionamiento de la Fiscalía en esta oportunidad, que habla de una cantidad de alrededor de 40 millones de dólares, ya no de 300 millones de dólares como lo habló en un principio cuando se presentó el caso a los medios de comunicación. Pero esto es referido a la posibilidad que tiene real la Fiscalía de recuperar esa cantidad. Exactamente, y digamos, pero también se explicaba que cada uno de los involucrados tenía como un monto determinado en el cual aparentemente había participado
Y en el caso del expresidente Saca, decía el fiscal que por ser la persona que dirigía, digamos, el Ejecutivo, era como responsable de la cantidad de 300 millones. O sea, probablemente me equivoque al mencionar, digamos, las palabras, no son las palabras exactas del fiscal general, pero hubo como una precisión ya en cantidad en este caso. Ahora, yo creo que es importante también para el país el caso, cómo se ha desarrollado, y lo que ha obtenido Fiscalía y lo que ha obtenido también la defensa. Pero la Fiscalía General, perdón, Astor, ¿no habría estado un poco presionada a tratar de correr contra el tiempo precisamente para intentar de tener un caso ejemplarizante? Porque obviamente ahora el expresidente de la República y otros funcionarios prácticamente han admitido la responsabilidad, pues la comisión de un delito. Sí. Entonces, ¿hasta qué punto no es eso lo que privó en el caso de la Fiscalía? Habría que ver si la Fiscalía General tuvo presiones, ¿verdad? Yo he visto... Cuando hablaba de presiones me refería un poco más a la presión social, digamos. La urgencia. Sí. Y los plazos que hablaba él también, desde exactamente, luego. Del 5 de noviembre que se hablaba, del cumplimiento del plazo de detención provisional, el plazo máximo. Habría que ver si eso fue, digamos, la motivación más crucial, más transversal en la toma de esta decisión, pero ciertamente el procedimiento abreviado implica un acuerdo entre ambas partes, entre Fiscalía y Defensa, y a partir de ese acuerdo se sobreentiende que cuando se llega a un acuerdo es porque ambas partes están satisfechas de la decisión que se ha tomado. Lo que creo yo que va a ser importante es no solo la explicación integral del porqué de la toma de decisiones, aunque el fiscal general ya lo ha hecho, pero sino lo que viene después, porque los exfuncionarios han mencionado nombres, instituciones políticas, instituciones partidarias, instituciones bancarias, no sé, una cantidad de negocios, y ver qué es lo que va a pasar en el rol que va a tomar Fiscalía frente a ese tipo de situaciones. De acuerdo, para cerrar, Rodolfo, porque no sé si usted leyó las declaraciones de la embajadora de los Estados Unidos que hacía referencia a este caso y hablaba de que más o menos, decía ella, un 95% de casos en Estados Unidos se resuelven por esta vía. Claro, son procedimientos un poco distintos, ¿no? Pero la figura en general es la que aplica. Pero en el país estamos hablando de excepcionalidad en la aplicación de esta figura del procedimiento abreviado. No. Eso sí, no. El procedimiento abreviado en materia procesal penal se usa con relativa frecuencia. ¿Sí? Y sí, hemos tenido casos en donde la Fiscalía ha tomado la decisión y la política no es de aplicación excepcional. Tiene utilidad con mayor frecuencia. De acuerdo. Nos quedamos en ese punto. Hacemos una pequeña pausa comercial. Regresamos. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Continuamos en 8 en punto. Dos invitados que están con nosotros en nuestros estudios, Rodolfo Garay Pineda y también Astor Escalante. Como el tema, bueno, Astor decía un poco sobre los hilos y hasta dónde el fiscal general seguirá después esos hilos de lo que va quedando de declaraciones, de información que se va soltando de otros que aparecen involucrados. Quiero que escuchemos, sobre todo porque hay unas declaraciones que tenemos ahí que nuestros compañeros de Teleprensa recogieron y que tiene que ver justamente con declaraciones de diputados, el caso de Antonio Armendáriz, diputado del PCN, donde habla sobre el tema de fondos que fueron recibidos por parte del PCN de manos o enviados por el presidente Elías Antonio Saca. Veamos. Bueno, el único conocimiento fue que empleamos nosotros dineros que nos dio el presidente para hacer campaña. Eso sí y negar que ningún partido no ha recibido, eso es mentir. Que dónde venían, nunca preguntamos. Recuérdese que el presidente Saca se inscribió en el partido PCN. Gana no tuvo nada que ver con recursos ni mucho menos. Pero Gana era parte del movimiento. Éramos parte del movimiento, participamos dentro del movimiento y si ustedes ven, nosotros no tomamos las decisiones gruesas. Que dígame usted, si de los tres partidos uno no hubiera recibido dinero para hacer campaña, no hubiera protestado en aquel entonces. Bueno, aquí el tema es entonces, a propósito de lo que mencionabas antes, hasta dónde se va a llegar. Es decir, hay aceptación explícita, ¿no? Sobre ya lo que decía Antonio Armendáriz. En el pasado también conocimos declaraciones en el caso de sobresueldos de la ex ministra de Salud, María Isabel Rodríguez. Pero
Tenemos también, por ejemplo, esto es agregado, ¿no?, a lo que estamos analizando, porque Gerardo Velázquez nos escribe a través del Facebook, dice él: ¿consideran ustedes que los criterios que utilizó el fiscal general son correctos si cuando se dice que el atún que es parda, dice, es porque tengo los pelos en la mano? Y este fiscal decidió darle proceso abreviado, pregunta. Bueno, habría que ver todos los elementos con los que contaba Fiscalía. Yo le voy a expresar al señor Velázquez mi apreciación. Yo tengo la impresión que Fiscalía General de la República consideró, obviamente, un caso de graves complicaciones, un caso complejo, un caso donde hay varias personas señaladas. No me cabe la menor duda que se habrá realizado una valoración fiscal sobre los elementos de prueba, los indicios, las evidencias que pudo haber tenido, es decir, la información que sustentaba el requerimiento fiscal y la acusación fiscal, y habrá valorado también la propuesta justamente que hizo la defensa. Sobre eso se tomó una decisión. También me imagino yo que se habrá valorado el desgaste que implica todo un proceso penal, desarrollar un proceso penal, pero evidentemente la adopción, la suscripción del procedimiento abreviado que regula el artículo 417 y 418 del Código Procesal Penal como un procedimiento especial, ¿verdad?, generará, como cualquier actuar de la Fiscalía o de un juez o cualquier decisión que se tome, una digamos, simpatía para algunas personas y para algunos sectores, y otros sectores van a cuestionar esa decisión. Yo te podría comentar un caso donde este servidor promueve un procedimiento abreviado hace algún tiempo. El hijo de una persona fallecida había prácticamente falsificado la firma de su padre ya fallecido, ¿verdad?, para proteger unos buses que tenía, en eso trabajaba, sí. Al padre lo habían matado, y el tribunal tomó a bien la consideración de hacer un procedimiento abreviado, es decir, evaluó que no había mayores afectaciones sociales, y tomó a bien, y la Fiscalía, por supuesto, y se decide sobre. Entonces, habría que ver el caso, ¿verdad?, las dimensiones que tiene, y creo yo que es fundamental que las autoridades, Fiscalía, jueces y policías, cuando dan información sobre los casos que se van a presentar al sistema, que se precise exactamente en las condiciones del caso, en los elementos de prueba, y si son situaciones de afectación patrimonial en perjuicio del Estado y la sociedad, que se precisen desde un primer momento esas cantidades, para que cuando se tome una decisión judicial, la gente no quede con ese sinsabor de que no se ha hecho justicia. A propósito, había un caso que conocimos a principio, bueno, desde el año pasado. Hay un caso en Morazán de una familia acusados por lavado de dinero. Creo que el monto era más o menos 20 millones de dólares. Y finalmente, ya en el proceso, cuando se fue depurando, terminó prácticamente en 2 millones de dólares. Exactamente. Entonces, efectivamente, o sea, que hay situaciones donde se plantean en grandes dimensiones. Y eso, pero, breve paréntesis, no, puede ser que las personas hayan afectado esos 20 millones de dólares, pero que probatoriamente hablando, Fiscalía no tuvo todos los elementos para arribar a esos 20 millones, sino que solo pudo comprobar 2 millones de dólares. Perfecto. Rodolfo, para ir cerrando sobre este tema, por favor, la opinión. Yo creo que la forma más práctica de simplificar el caso, podríamos decir que está dentro de los márgenes de la legalidad, que es un procedimiento legalmente válido, admitido por la ley, que no vulnera disposiciones legales, pero que si se valora desde la perspectiva de la legitimidad. Sí, que son dos cosas distintas, legalidad y legitimidad. Ese es un acto legalmente válido, pero ilegítimo, en donde será la opinión pública, el sector político, quien va a valorar las condiciones de esa legitimidad. ¿Usted no duda en establecer que es ilegítimo? Yo creo que sí.
Que sí que... De acuerdo. Que sí es ilegítimo. Es ilegítimo. Te estoy ayudando yo con las preguntas. No, pues él lo estaba reiterando. Y entonces yo te preguntaría que tú cómo lo consideras, si es ilegítimo o no. A mí me costaría porque lo que conocemos del caso es la información que virtió inicialmente Fiscalía. Hay dos momentos importantes en este proceso penal. Hay como varios, pero lo de mayor connotación es la presentación que dio Fiscalía General al informar inicialmente del caso, y ahora que el caso se resuelve con un procedimiento abreviado, porque en aquel momento se hablaba de una cantidad y siempre se ha hablado de 300 millones de dólares, y ahora se habla de que se logra arribar al procedimiento abreviado pactando una pena y pactando un monto a devolver por parte de las personas señaladas. Pero esa es la parte que no, se ha pactado el monto, porque eso no... Sí, pero es un acuerdo. ¿Qué podría decir yo? Que para valorar o determinar el grado de legitimidad no necesito conocer el contenido procesal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque desde el momento en que se dictó auto de llamamiento a juicio, es porque... Es que no existe ese término. O el llamamiento a juicio. Eso era en el anterior, en los códigos de órgano. Es decir, cuando se lleva el proceso a la etapa contradictoria para la vista pública, es porque existen los elementos de juicio necesarios para determinar que se ha aprobado, y esa valoración la dio el órgano judicial. Sí, pero no. Te voy a decir por qué. Porque los dos fuimos fiscales, claro, en diferentes niveles y en diferentes momentos. Yo como fiscal presentaba en mis casos una acusación fiscal y probablemente presentaba 2, 3 hechos delictivos, y probablemente tenía mayor contundencia probatoria o información probatoria, evidencias para 2 de esos 3, 4 delitos, y en la vista pública o cuando resolviera el juez iba a decir, no, mire, aquí tiene solo para un delito. Y sucede lo que decía William, el ejemplo que ponía en las personas de Usulután, decías. Un caso de Morazán. De Morazán, de 20 millones que los acusaba Fiscalía de lavado de dinero, y después resulta que solo se pudo probar 2 millones de dólares. O sea, por eso sí, pero no. Por eso digo que yo sí creo, por temas de responsabilidad, que importante sería conocer exactamente esa caja que tenía la Fiscalía, ese conjunto de evidencias, ¿verdad? Si tenía toda la contundencia para arribar hasta una vista pública con todos los elementos y arribar a una condena que le hubiera satisfecho a toda la población, y que la población hubiera dicho, esto es completamente legítimo. Pero eso es quedarnos en el campo de la legalidad. Quedarnos en la valoración probatoria nos circunscribe al campo de la legalidad, no el sentido estricto de la legitimidad. Totalmente de acuerdo. Entonces tú te circunscribes a decir, no considero que sea ilegítimo, justificándote legalmente, que es un error. No justifico de esa manera, sino que desconocemos la información probatoria con que contaba Fiscalía. Pero porque, eso valora legalidad, porque no por ejemplo, si Fiscalía llegó a este acuerdo, deberá tener sus razones específicas. Y yo creo una cosa importante acá, sin defender ni a Fiscalía, ni a imputados, es decir, aquí hay una cosa importante. El mensaje está claro, lo que sea, la decisión que se vaya a tomar a nivel judicial es un mensaje contundente, y es un mensaje para moros y cristianos, y es un mensaje incluso para aquellas organizaciones y asociaciones y actores políticos, económicos y etcétera, que demandan combate a corrupción, y probablemente tengan ahí algunas cosas que estén guardando y que nadie se las ha tocado todavía, y que valdría la pena profundizar investigaciones. Incluso los que fuimos servidores públicos debemos de estar completamente abiertos a investigaciones de cualquier tipo, siempre y cuando se haga respetando Constitución y las leyes del país. Perfecto. No sé si, para que cerremos este segmento, ¿algo que agregar? No. Pero vamos
Bueno, perfecto. Nos vamos a ir a la pausa porque regresamos entonces con los otros temas que tenemos pendientes, medidas extraordinarias, desde luego también un poco lo que pasó en la Asamblea Legislativa, porque finalmente las reformas a la ley penitenciaria no se pudieron aprobar en la sesión plenaria este día y debemos asumir entonces que se quedó para la siguiente sesión plenaria de la próxima semana. Vamos a la pausa, regresamos. Es un gusto que siga con 8 en punto. A ver, el otro tema que tenemos pendiente sobre el tema de medidas extraordinarias, Rodolfo, un poco cómo se plantea el análisis, porque bueno, en el corte comercial hablamos un poco de medidas extraordinarias y así se hacía referencia, por ejemplo, al hecho de que extraordinarias y temporales y al final parece que no son ni tan extraordinarias ni son temporales, ¿no? Entonces, pero ¿cómo hacer en un país donde la situación es bastante complicada en el trato? Entonces, ¿cómo se puede evaluar el tema de medidas extraordinarias? Primero, podemos decir que es el único instrumento que este gobierno ha tenido para darle respuesta al problema de la delincuencia. ¿Efectivo o no? Como medida de política, pero que al valorarlo desde una perspectiva eminentemente legal y constitucional, sí le podemos hacer muchas observaciones, porque el decreto se emitió en abril del 2016, ya lleva 2 años. ¿Y en qué se resume ese decreto 321? En 2 cosas importantes: la suspensión de visitas de toda clase a los internos y la facultad que le da al órgano ejecutivo de tomar otras disposiciones que sean necesarias para el cumplimiento de esa finalidad. Que es donde entra la figura se ha hablado de discrecionalidad. Exacto, ya vamos a llegar a eso. Porque, por ejemplo, en la restricción de visitas de toda clase a la población interna, el decreto dice que va a prevalecer sobre la ley penitenciaria. Ok, y lo declara de orden público de carácter especial. Pero hay un tratado internacional, las normas mínimas de tratamiento para personas detenidas, que en su artículo 37 establece que todos los internos tendrán derecho a tener contacto con el mundo exterior mediante las visitas. Es decir, ¿qué significa? Que hay un tratado internacional que establece una antinomia jurídica con estas disposiciones especiales. Entonces, tenemos que ir, hay un conflicto entre lo que dice la ley y lo que dice el tratado, que es lo que dice el artículo 144 de nuestra Constitución. En caso de conflicto entre el tratado y la ley, prevalecerá el tratado. Según el ordenamiento jurídico vigente, no podemos, y con el apoyo de la Constitución, no podemos suspenderle las visitas a los internos en términos absolutos, como lo están haciendo las medidas extraordinarias. Y si no, porque está vulnerando el artículo 144 de la Constitución y está ignorando la prevalecencia de un tratado de carácter internacional. Y lo otro es que cuando en el artículo, en la literal F de esas medidas del artículo 2 dice la disposición que debe tener el ministro de Justicia de tomar otras disposiciones que sean necesarias para el cumplimiento de su finalidad. ¿Qué están haciendo ahí? El decreto legislativo le está dando un cheque en blanco al ministro de Justicia para que tome las que él considere necesarias. Eso también es vulnerar el artículo 86 de la Constitución. ¿Por qué razón? Porque el artículo es expreso. Los funcionarios son delegados del gobierno y no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley. No puedo yo como ministro de Justicia otorgarme esas facultades solo porque el decreto me dio ese cheque en blanco de otras medidas. Entonces, en términos generales, podemos expresar que tanto el literal D como F de esas medidas vulneran disposiciones de carácter constitucional que podrían dar lugar a la inconstitucionalidad y que podría ser una tarea de la nueva sala a que deba resolver si se presentara una inconstitucionalidad de ese tipo. Perfecto. Astor, ¿cómo se debe plantear esto entonces? Bueno, está en debate, entiendo, en la Asamblea Legislativa ya no anteproyecto, sino que proyecto de ley, ¿verdad? Y yo esperaría que los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa
analicen también técnicamente, constitucionalmente, lo que puede implicar el arribar a una ley que eventualmente pueda tener visos de inconstitucionalidad. Es complejo el tema de ejercer control en el sistema penitenciario y por supuesto que tanto Rodolfo como tu servidor tenemos conciencia de esas dificultades de raíz y dificultades históricas que tiene el sistema penitenciario de aquí, de cualquier país del mundo. Entonces, lo que se deberá precisar es que las disposiciones de estas medidas extraordinarias que se le ha denominado no vayan a violar derechos constitucionales, y si el tema de visita es importante para tener un control en el sistema penitenciario, hay que establecer evidentemente los filtros que sean necesarios para mantener el control sin violar la Constitución de la República. El tema de la comunicación interna de los privados de libertad con el mundo exterior, constitucionalmente hablando, es complicado o casi imposible vulnerarlo en términos absolutos. Se podrán tomar medidas y se podrá crear disposiciones especiales para hacer controles sobre eso, gradualidad sobre esos controles en determinados casos, siempre y cuando se respete, por supuesto, Constitución y desde luego los tratados internacionales. Ahora, pero ¿habría que renunciar a ciertos tratados internacionales o no? ¿Qué hacer? Mira, es imposible hacerlo, es casi utópico hacer... por los tiempos que lleva... el país, nuestro país, yo no recuerdo, digamos, un paso que haya dado el país en denunciar un tratado de carácter internacional. Es como cuando de repente hay algunas propuestas de ley de pena de muerte. Es decir, se escuchan bastante en campañas políticas. Sí, claro. Fuera de las campañas políticas, difícil, porque habría que reformar no solo la Constitución de la República, sino denunciar algunos tratados que hemos firmado. Estamos en un concierto internacional como país, y trae también consecuencias de diferentes niveles, incluso... Pero esto llevaría como 5 años si fuera el caso, ¿no? Porque habría que reformar y después ratificar Constitución. Mucho más, porque y entrar a ese entramado de derecho penal internacional y derecho humanitario internacional, y es una cosa bastante complicada. Es decir, no es de la noche a la mañana, solo se puede hacer de la noche a la mañana en ofertas de carácter estrictamente político. Sí, perfecto. Quiero que escuchemos, porque tenemos unas declaraciones de Raúl Beltrán, diputado del Partido de Concertación Nacional, sobre la materia. Escuchamos. Cuenta de que hay que garantizarle los derechos. La visita íntima, miren, perdonen, eso solo fue en la tregua. Perdonen, pongámonos bonitos aquí en esta comisión. Hechos concretos, recomendaciones de derechos humanos van a venir siempre. La señora que vino de las Naciones Unidas vino a recomendar jabón 5 estrellas, closet especiales, y el Estado y el gobierno amarrado por las observaciones internacionales. Es decir, no se puede. Hay que darle el respaldo con leyes claras, y aquí esto es claro: el que mata, el que asesina, el que viola, el que extorsiona, sabe que no va a ir a un hotel 5 estrellas. Bueno, interesante las declaraciones de Raúl Beltrán Bonilla. Quedémonos en ese punto. Hacemos una pausa. Cuando regresemos escuchamos la opinión de nuestros invitados. Ya volvemos. Estamos al cierre de 8 en punto. Rodolfo, usted me pedía la palabra para opinar un poco sobre lo que decía entonces el diputado Raúl Beltrán Bonilla. Sí, efectivamente, la opinión del diputado Beltrán Bonilla cuando dice que no va a mandar a los internos a un hotel a 5 estrellas, me parece una opinión eminentemente política. Pero esa opinión política tiene que pasar sobre la perspectiva jurídica y constitucional. Recuérdese que tampoco estamos diciendo que va a ir a esas condiciones, pero el artículo 25 de nuestra Constitución incorpora la doctrina de la resocialización y la readaptación. Ya quedó atrás en la historia la venganza pública. No se debe entender
que la pena es una venganza que la sociedad le da. No, eso ya quedó plenamente superado. Y si no, deroguemos el artículo 25 pues, y separemos la doctrina de la resocialización y quitémonos la máscara de hipócrita y volvamos a las torturas de la Edad Media. No, la venganza pública desde la perspectiva eminentemente penitenciaria está superada en todas las partes del mundo. Entonces, si aceptamos la doctrina de la resocialización, significa que constitucionalmente hay ciertos límites. Podemos establecer rigores, pero tenemos que entender que el Estado de Derecho, los límites que la Constitución da de acuerdo a la finalidad, es lo que debemos respetar siempre. En el caso de las reformas que se están planteando sobre la ley penitenciaria, Rodolfo, aquí se habla, por ejemplo, del artículo 126 en la parte de reeducación, ese es el concepto que se utiliza, y la parte también que tiene que ver con formación de hábitos de trabajo. En formación de hábitos de trabajo, tal parece que como podría quedar esta legislación en su reforma, es que ya no sería una opción, digamos, de los reclusos, sino que sería prácticamente obligatorio pasar por ese proceso. Sí, lo que ocurre es que uno debemos ser acertados en la nomenclatura que usamos, porque en la doctrina, cuando hablamos de tema reeducación, se refiere a menores delincuentes. Es parte de la justicia penal juvenil. Cuando se trata de adultos, tenemos que entender como resocialización, que ya tiene 100 años de vigencia en el mundo y que doctrinariamente está tan discutida. Entonces, el trabajo es parte del tratamiento. Y dentro de la doctrina sí puede establecerse un régimen de seguridad en donde sea obligatorio el trabajo. Sí es posible constitucionalmente, pero debemos entender que el trabajo como parte del tratamiento es voluntario. Si el sistema penitenciario debe reducir factores criminógenos, debemos entender que un interno que voluntariamente se somete al trabajo es porque está superando sus factores criminógenos. Pero el que yo haga eso, de establecer un régimen a la fuerza, ¿qué es lo que va a generar? Al resultado, este interno va a cumplir su pena y los niveles de reincidencia van a crecer muchísimo más que los niveles que tenemos. Interesante. A ver, Astor, la reforma que se está planteando en esta parte de la ley penitenciaria realmente da en la parte neurálgica de la criminalidad. O digo, pensando esto un poco en función de que estas modificaciones efectivamente podrían cerrar la posibilidad de que entonces los centros penales en nuestro país sigan siendo centros donde prácticamente llegan quienes son condenados y llegan prácticamente a convertirse, a especializarse en los delitos. Bueno, llegan algunos que ya están especializados, ¿verdad? Ya tienen posgrados y maestrías. Claro. Pero ciertamente es una parte de atender el problema y enfrentar la criminalidad. O sea, fortalecer el sistema legal para combatir la delincuencia común y la delincuencia organizada es una actividad permanente de cualquier estado, de cualquier latitud. Pero no basta eso. Yo creo que, por ejemplo, aquí se han estado haciendo desde hace algún tiempo esfuerzos. En estas administraciones, por ejemplo, hay un Consejo Nacional de Seguridad Pública al que pertenecen diferentes entidades. Hay un plan El Salvador Seguro que ha abordado una cantidad de municipios y que hay expresiones de diferentes sectores de la vida política, social y económica del país, incluso del mundo diplomático, en donde han dado el aval, por así decir, y la felicitación, digamos, por haber superado en algunos sitios específicos el nivel de delincuencia, haber disminuido los índices delincuenciales, y creo que ese es como parte de la clave, es decir, temas que tienen que ver con control territorial, con focalización y combate específica a los grupos delictivos que operan en cantones, caseríos, colonias, comunidades, etcétera, ciudades, ¿verdad? Esa delincuencia organizada, el golpe, digamos, a la materia prima o a la aspiración fundamental de muchos de los delincuentes, que es la parte económica, es decir, quebrar las finanzas a la delincuencia es clave,
¿verdad? En debida forma, o sea, constitucionalmente hablando, y obviamente lo que estamos analizando es el fortalecimiento de las leyes del país en la justa dimensión, en este caso específico, de respeto al artículo no 25, sino que el 27 de la Constitución de la República. El inciso tercero dice claramente que el Estado debe organizar los centros penales para educar, para corregir a los delincuentes, dice, a través de trabajo y de educación. Entonces son herramientas que tienen que ser parte de un todo integral para el combate de la delincuencia. Yo te diría solo un tema. Los candidatos presidenciales y el que gane el gobierno, en mi opinión, debería de estructurar un plan nacional para combatir delincuencia con apoyos nacionales, no sectoriales ni partidarios, ¿verdad? Que solo mi partido, sino si no logramos romper esa barrera de estructurar planes nacionales y políticas públicas de orden nacional con apoyo de los diferentes sectores, no vamos a reducir en mucho la delincuencia. De acuerdo. Ahora, Rodolfo, esto requiere de medidas complementarias. Esto de lo que estamos hablando, medidas extraordinarias, es una parte. Entonces, ¿cómo se complementa, digamos, la especie de hacer un ejercicio de este muñeco para poder salir de la situación en la que está el país con la violencia generalizada? Es que las medidas extraordinarias es una manifestación individual de la política pública del gobierno para atender el problema de la criminalidad, pero no significa que sea la medida adecuada, no significa porque primero está atendiendo exclusivamente una parte mínima del problema. ¿Cuál es? Las personas que cometen delitos y que están en reclusión. Sí, claro. Entonces, no podemos pretender que con esto va a tener un efecto tan multiplicador y va a reducir la delincuencia en el exterior. La delincuencia en el exterior no se produce principalmente porque esas personas que están en reclusión la están generando. Los factores que tiene incidencia importante, pero no es lo determinante. Entonces, tenemos que volver a lo que los doctrinarios hemos dicho siempre, y nos cansamos de repetirlo, y la clase política sigue siendo de oídos sordos. Técnicamente tenemos que elaborar un diagnóstico criminológico con responsabilidad, profesionalismo y seriedad, que nos va a permitir identificar de carácter general cuáles son los factores criminógenos generadores del fenómeno de delincuencia en El Salvador. Pero que a estas alturas no se tiene ese diagnóstico. No, es que se han hecho infinidad de trabajos, se ha gastado muchísimo dinero, pero al final nunca he visto yo que lo venimos diciendo, este es el primer documento de política criminal para resolver el problema en la delincuencia. Eso nunca ha existido, y lo decimos, lo repetimos, y los diferentes gobiernos son ciegos a hacerlo. Es como que si la doctrina, la academia, el tecnicismo les está diciendo, mire, si esta es la medicina, pero no. Son como que si el ego no se toma la responsabilidad de definir esa política criminal de Estado desde una perspectiva técnica, científica, en donde el interés político ceda y prevalezca el interés nacional, y prevalezcan los criterios técnicos y prevalezcan los criterios científicos, y que en alguna medida, con toda seguridad, sé que generaría los resultados que la sociedad necesita. Nunca hemos llevado a la sociedad salvadoreña para atender su enfermedad de delincuencia al médico correcto. ¿El diagnóstico tiene que ser estrictamente local? ¿O hay que buscar aporte tener algún apoyo, pero ya, creo que los salvadoreños tenemos capacidad para hacerlo. No necesitamos andar buscando ni al malinchismo, de buscar. Se nos fue el tiempo. Gracias, Rodolfo, por haber compartido con nosotros. Muy amable. Muy Muchas gracias, William. Bueno, agradecemos también a Astor, que estuvo con nosotros. Muy gentil. Gracias, William. Un saludo a los televidentes y a todos los que atentamente ven tu programa. Bueno, perfecto. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Que descansen el fin de semana. Nos vemos el próximo lunes a las 8 en punto. Buenas noches.